En esta oportunidad hablaremos sobre los tableros eléctricos, que seguramente hemos podido observar en diferentes ambientes como edificios, viviendas y plantas industriales. Un tablero eléctrico es uno de los elementos más importantes en una instalación eléctrica. Contiene diferentes dispositivos como los cuales que realizan, por ejemplo, medición, señalización, protección y lo que es regulación. Los elementos seleccionados para su funcionamiento deben brindar la seguridad del personal, es decir, acerca de los operarios, los técnicos, de los mismos profesionales que trabajan con estos tableros, ¿no? Y el servicio también continuo de la instalación, es decir, que siga funcionando. Aquí nos referimos a su mantenimiento. En el desarrollo del diseño de los tableros eléctricos se deben tener en cuenta ciertos factores, como los que son los ambientales, eléctricos, térmicos y los de factores mecánicos. Tenemos las siguientes normativas. Nosotros trabajamos mayormente con la normativa, la IEC, y tenemos, por ejemplo, acá tenemos la 60439 para lo que es armado de tableros. Tenemos también la 61439, la parte 2, que habla sobre los tableros de distribución y maniobra en baja tensión. Luego tenemos también acá la 61439 6, que es sobre los sistemas de canalización para embarrado. La normativa acá, la 60529, que nos habla sobre los grados de protección, y adicionalmente también la normativa nacional. Muchas de las normativas nacionales se guían por estas normas internacionales. El objetivo de las normativas es formular las definiciones, las condiciones de empleo, las disposiciones constructivas, las características técnicas y los ensayos para los tableros de baja tensión. También necesitamos conocer, para nosotros poder entender las normativas, debemos conocer algunas definiciones. Por ejemplo, lo que es acá el conjunto de aparamenta de baja tensión. ¿A qué se refiere esto? Es una combinación de uno o varios dispositivos de conexión en baja tensión con los materiales asociados, ya sea de mando, de medición, protección, regulación, con todas sus conexiones internas, también mecánicas y eléctricas, y sus elementos también, bueno, hablando en su construcción, ¿no? Luego también tenemos lo que es el sistema conjunto, que es una gama completa de componentes mecánicos y eléctricos, es decir, los envolventes, el juego de barras, entre otros, como se define por el fabricante original, que puede montarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante original con el propósito de producir diferentes conjuntos. Luego también tenemos lo que es el circuito principal, que son todas las partes de un conjunto incluido en un circuito que está diseñado para transmitir energía eléctrica. Luego tenemos también lo que es el circuito auxiliar, que son las partes conductoras ya de un circuito incluido dentro de otro circuito que está destinado para controlar, medir, señalizar, regular y procesar datos, etc. También tenemos lo que es la línea de fuga, que es la distancia más corta a lo largo de la superficie de un material aislante entre dos partes conductoras. Luego tenemos lo que es la sobretensión, que se refiere a cualquier tensión con un valor de cresta superior al valor de cresta correspondiente a la tensión máxima, en régimen permanente en condiciones normales de la operación. Luego también tenemos lo que es la coordinación de aislamiento, que corresponde a las características de aislamiento del equipo eléctrico en función de las sobretensiones previstas y de acuerdo con las características de los dispositivos de protección contra las sobretensiones por un lado, y del microambiente previsto también, y de los medios de protección contra la contaminación. Luego tenemos la corriente en cortocircuito, que es una sobreintensidad que resulta de un cortocircuito debido a una falta
o una conexión incorrecta en un circuito. Bueno, aquí nos lleva a unas que son unas corrientes muy altas y que debemos tener en cuenta que nuestro tablero debe estar diseñado para soportar estas corrientes. El sistema de tierra es la parte encargada de despejar estas corrientes. También tenemos lo que es la corriente de falla, que es una corriente de un fallo de aislamiento, el puenteado de un aislamiento o la conexión incorrecta en un circuito eléctrico. Y bueno, también tenemos lo que es la protección principal, que es la protección contra los choques eléctricos bajo condiciones libres de falla. Y también podemos encontrar dentro de las normativas algunas simbologías y abreviaturas. Por ejemplo, tenemos acá IRC, que me dice es el índice de resistencia de la formación de cambios de caminos conductores. Luego acá también tenemos el MBT, que es muy baja tensión, el CEM, compatibilidad electromagnética. Luego acá tenemos también la frecuencia nominal, la corriente en cortocircuito, la corriente nominal, la tensión nominal. Acá el estudio de coordinación de protecciones. Esto también, el dispositivo de protección de sobretensiones, también muy utilizado, sobre todo para la parte de control. N, que es para referirnos a un conductor neutro. El PE, para conductor, que nos referimos sobre todo para la protección a tierra. RDF, que es un factor de simultaneidad asignado.